Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací.
propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entendí que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem, Shalom Ubrahov, a todos los que se están conectando a esta transmisión, un cordial saludo, bendiciones a todos. Gracias le damos al Padre por este espacio, por este momento, para estudiar su palabra, para meditar en ella. En esta noche vamos a estar iniciando el estudio del libro de Esther, un libro maravilloso en el que sé que nos vamos a gozar en cada capítulo que estemos estudiando. Entonces, te invito a que estés muy atento a todo lo que se esté diciendo, a todo lo que se esté comentando. Y cualquier duda, cualquier inquietud la pueden hacer en el chat, que a medida que tenga el tiempo se estarán respondiendo, se estarán haciendo también los comentarios respectivos. Entonces te invito que ahí donde estás, primeramente antes de iniciar, como siempre, vamos a orar a nuestro Padre Eterno, a darle gracias por este espacio y que sea Él a través de sus Ruach HaKodesh direccionándonos en medio de este estudio. Entonces vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, te exaltamos, te honramos en esta noche. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Tú eres bueno, Señor, y grande en misericordia. En esta hora, Padre Eterno, encomendamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que seas tú, Rey amado, guiándonos en todo momento. Te damos gracias, Padre, por tu provisión, por tu sustento, porque sé que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, y todo lo que tenemos, Padre, te lo debemos gracias a ti. Gracias te damos, Rey, por tu fidelidad, por tu misericordia, por el amor que nos demuestras cada día, Señor. Padre, en tus manos encomendamos a nuestras familias. Te pedimos, Rey amado, que les bendigas, que les guardes, que les cuides, que les ayudes, que seas tú guiándoles, Señor. Padre eterno, a cada uno de ellos.
Ten misericordia, Señor, de aquellos que todavía no te conocen. Oramos, Padre, para que algún día, Señor, tu gracia, Señor, los pueda alcanzar, que ellos puedan, Padre Celestial, reconocer la necesidad que tienen de ti, Señor, y llegar ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Rey amado, y poder, Padre Celestial, reconocer, Señor, que sin ti no son nada. Bendíceles, guárdales, cuídales y ayúdales, Padre Celestial, en todo y líbrales de todo mal. Padre, bendice a mis hermanos en la fe, Padre Celestial, a mis hermanos de la quejilación. Sé tú, Padre eterno, ayudándoles, fortaleciéndoles, Señor. En tus manos encomendamos, Rey amado, a aquellos que han estado enfermos, a aquellos que han estado necesitados, a aquellos que han estado padeciendo, Señor, quizás algún momento de dificultad en su vida. Padre, ayuda a mis hermanos, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor, direcciónale, fortalécele, Señor, tanto física como espiritualmente. Sé tú, Rey amado, escuchando cada oración que tus hijos hacen delante de tu presencia. Padre, oramos por la vida de nuestro pastor, bendice su familia, bendice, Rey amado, su empleo, Señor, ayúdale, fortalécele, Señor, guíale, Padre Celestial, en todo, derrama sabiduría, entendimiento, Señor, Rey amado, sobre él, Padre, para que puedas direccionar a tu pueblo conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Padre, en tus manos encomendamos esta ciudad, te pedimos, Señor, por su alcalde, te pedimos, Señor, por este país, por su presidente Iván Duque. Bendíceles, guárdales, derrama sabiduría, entendimiento sobre ellos, Señor, para que en este país se puedan tomar decisiones acertadas, decisiones, Rey amado, que puedan fortalecer a este país, Señor, y podamos seguir adelante cada día más. Padre, gracias te damos por este momento. En tus manos encomendamos, Señor, este estudio de este libro de Esther, Señor, y te pedimos, Señor, que a través, Señor, de este análisis que vamos a hacer, a través de todo este estudio, tú nos puedas seguir confrontando, tú nos sigas edificando, tú nos sigas fortaleciendo, Señor, conforme a tu palabra. Te bendecimos en esta noche y te honramos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a dar inicio a este estudio de este libro maravilloso de Esther. Por lo tanto, te invito que ahí donde estás puedas buscar tu Biblia y puedas abrirla en el libro de Esther y que podamos juntos ir mirando verso por verso, capítulo por capítulo y que podamos interactuar, que puedan seguir escribiendo por el chat cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte que puedan hacer. Entonces vamos a iniciar con este estudio y le pedimos al Señor que sea Él glorificándose en medio de todo. Bueno, vamos a iniciar con el estudio de este libro de Esther. Vamos a seguir con una introducción a este libro. Vamos a ver algunos detalles del libro en lo que tiene que ver con la historia, cómo fue escrito, su autor. Y también vamos a ver algunos detalles de Esther o Hadasha. Vamos a iniciar con unos datos importantes del libro. Y el autor del libro permanece sin conocerse, aunque Mardoqueos, Esdras y Nehemías han sido sugeridos, no se sabe exactamente quién fue el autor de este libro de Esther. Se conoce que fue escrito entre los años 486 hasta el 475 antes de Cristo, antes de Yeshua. No necesariamente se inicia o se comienza a escribir en este año, sino que dentro de este tiempo se conoce que este libro fue escrito. Fue escrito a los judíos. Se dice que el libro fue escrito en Jerusalén, o sea, la persona que escribió este libro, dicen que estaba en Jerusalén cuando lo escribió. Además, el libro contiene 10 capítulos que vamos a estar estudiando uno por uno y que les sugiero que no se pierdan ningún capítulo. Su género literario es el narrativo histórico. Aquí vamos a ver mucha narración y mucha historia.
Su cobertura histórica tiene lugar en un año durante el reinado de el rey Asuero, que gobernó entre los años 486 al 464 a.C., una generación antes de los eventos registrados en Esdras y Nehemías. Eso lo vamos a poder ver en un cuadro cronológico que les traje, que ya cuando estudiamos Esdras y Nehemías se los había mostrado, pero que sirve para todo este estudio y que nos muestra exactamente los tiempos en que se dieron los hechos de cada libro. En estos tiempos fueron los tiempos de Nehemías y parte de la historia de Esdras, que fue la que vimos y terminamos el miércoles pasado, y la historia que iniciamos el día de hoy del libro de Esther sucede unos años antes, aunque en la Biblia estamos avanzando en tiempo cronológico. Aquí nos vamos a retroceder un poco, unos años antes de la historia de Nehemías y parte de la historia de Esdras, aunque la historia de Esdras comienza con Zorobabel mucho antes de Esther. Eso significa de que cuando se dio el tiempo de Nehemías, ya Esdras tenía que tener ya unos años, ya era viejito Esdras. Entonces Esther se da aquí antes de esa historia de Nehemías. Entonces, teniendo presente eso, hay también algunas características particulares que muestran al libro de Esther como uno de los últimos dos libros titulados con nombre de mujer. Ruth es el otro. En la versión original no aparece ningún nombre, título o pronombre para el Padre Eterno. Este es un dato importante que debemos tenerlo presente para cuando iniciemos a estudiar ya el capítulo número 1, porque en el verso número 1 vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con esto, porque originalmente el nombre del Padre Eterno no aparece en el libro, y que más adelante vamos a estar explicando por qué terminó este libro siendo parte del canon bíblico, a pesar de que no tenía originalmente el nombre del Padre Eterno. La historia se da en una ciudad llamada Susa, ciudad de los babilonios, una de las capitales del Imperio Persa. Más adelante les voy a estar mostrando un mapa donde aparece esta ciudad y todas las provincias que la rodean, todas las ciudades que le rodean a esta ciudad llamada Susa. Ahora vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con Esther. Vamos a ver unos datos importantes de esta mujer. Y primero es que el nombre judío de Esther era Hadasa, que significa mirto. Hadasa, mirto. Mirto eran unos arbustos que crecían aproximadamente como de 4 a 5 metros de altura, y que estos arbustos daban unas flores que tenían un aroma muy agradable. Entonces esto era lo que significaba el nombre verdadero, el nombre judío de Esther, que era Hadasa, que aparece en Esther capítulo 2 verso 7, que más adelante pues también lo vamos a estar estudiando. El nombre de Esther vino de la palabra persa, que significa estrella, o posiblemente del nombre de la diosa babilónica del amor, Istar. Más adelante vamos a estar viendo uno de los posibles motivos por los cuales Esther se cambia el nombre. Y ahora vemos que el libro muestra esa instrucción que lo vamos a estar mirando, esa instrucción de Mardoqueo de no dar a conocer su pueblo ni su parentela. Entonces es muy posible que este sea el motivo del cambio del nombre. Es muy posible que sea eso,
esa advertencia o esa instrucción que Mardoqueo le da para no dar a conocer su pueblo ni su parentela. Entonces, sin embargo, más adelante vamos a estar estudiando el capítulo donde todo esto se da y podemos sacar otras conclusiones. Esther era hija huérfana de su padre Abijail. Esther capítulo 2 verso 15 habla o nos menciona el nombre del padre de Hadasa. También otro detalle es que Esther fue adoptada por Mardoqueo como su hija. También eso aparece en el capítulo número 2. Se dice también en ese mismo capítulo que era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces Esther o Hadasha no era cualquier mujer, era una mujer muy hermosa, tanto de figura como de buen parecer. No era cualquier mujer. Esther se casó con Asuero, también conocido como Jerjes o Jerjes I, entre los años 486 y el 465 antes de Yeshua. Los padres de Esther debieron estar entre aquellos cautivos que decidieron no regresar a Jerusalén, aun cuando Ciro el rey en ese tiempo había emitido un decreto permitiéndolo. Los cautivos judíos tenían gran libertad en Persia y muchos permanecieron ahí debido a que se habían establecido o tenían miedo de hacer el peligroso viaje de regreso a su tierra natal. Recuerden que este punto lo estuvimos mirando, estudiando cuando vimos el libro de Esdras, cuando el pueblo regresa del cautiverio, pero recuerden que solamente en ese primer contingente regresó aproximadamente el 5% del pueblo. Entonces vemos que esta familia de Esther pertenecieron a aquellos cautivos que decidieron quedarse. Quizás tuvieron temor por todos los peligros que tenía el viaje y decidieron quedarse en Persia. Hacían parte del grupo de aquellas personas que se acomodaron en Persia. Entonces, ya entrando en materia en el capítulo número 1 de Esther, ya después de haber visto todos estos puntos interesantes del libro, vamos a ver otro dato importante de este libro, y es que según un comentario bíblico de la Biblia Nuestro Pueblo, este libro en el original inicia con un relato acerca de un sueño que tuvo Mardoqueo. Este texto fue completado posteriormente con textos en griego, probablemente para introducirle un poco el ingrediente religioso que no es muy explícito en el original hebreo. Es un hecho que en el texto hebreo no se menciona a Dios por ninguna parte, aunque es fácilmente deducible que los acontecimientos y el desenlace de la trama solo puede ser obra del Dios de los judíos. Entonces, vamos a estar mirando ahorita algunas versiones bíblicas en donde se muestra esta primera parte de ese sueño que tuvo Mardoqueo, y teniendo presente que no todas las versiones traen esa porción bíblica. Entonces, dentro de esas versiones que muestran este relato están la Biblia Torah Viviente, el Libro del Pueblo de Dios, la versión de 1981, esta es una Biblia, una versión bíblica. Está la Biblia de Nuestro Pueblo, la Biblia Castilian del 2003, la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica del 2003 y la Biblia Dios Habla Hoy, edición peninsular con deuterocanónicos. Entonces, estas son algunas de las versiones que manejan este relato, que no aparece en todas. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera no aparece, en la Biblia de las Américas tampoco aparece, en muchas Biblias no aparece este relato que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, algunas Biblias, como por ejemplo
la Torá viviente, vemos que en este libro de Esther aparece este primer verso del primer capítulo del libro de Esther, con una información en donde vemos que el primer verso se alarga bastante, en donde está relatada esa historia, y que apenas aquí es que inicia el verso número 2. De igual manera, en la Biblia Kadosh, que la tengo aquí también, inicia de igual manera. Vemos todo esto hace parte del verso número 1 y es una historia de el sueño que tuvo Mardoqueo. Hay otra versión que aparece en la Biblia del libro del pueblo de Dios, la versión de 1981, que aparece aquí, que le estoy mostrando. Esta es la aplicación de EaseWord, donde tengo varias versiones bíblicas. Dentro de esas está esta, la Biblia, el libro del pueblo de Dios de 1981. Y está también este relato acerca del sueño de Mardoqueo. Entonces vamos a leer a ver a qué se refiere este relato. Dice así, Esther capítulo 1, verso 1, dice: en el segundo año de Artajerjes el Grande, el primer día del mes de Nisán, Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, tuvo un sueño. Mardoqueo era un judío residente en la ciudad de Susa, un personaje importante que desempeñaba un cargo en la corte real. Él pertenecía al grupo de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos desde Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Mardoqueo soñó lo siguiente: había gritos y estruendo, truenos, terremotos y agitación sobre la tierra. De pronto avanzaron dos enormes dragones, ambos dispuestos a luchar y lanzar un gran ruido. Al oír el rugido, cada nación se preparó para el combate, a fin de hacer la guerra a la nación de los justos. Era un día de oscuridad y tinieblas, había tribulación y angustia y aflicción y una gran agitación sobre la tierra. Toda la nación de los judíos se estremeció, aterrorizados por su desgracia. Ellos se dispusieron a perecer y clamar a Dios. De su clamor, como de una pequeña fuente, surgió un gran río de agua caudalosas. Brilló una luz y despuntó el sol. Entonces los humildes fueron exaltados y devoraron a los grandes. Al despertar Mardoqueo, que intuyó en este sueño lo que Dios había resuelto hacer, estuvo pensando en él hasta la noche y trataba de comprenderlo en todos sus detalles. Luego Mardoqueo se puso a descansar un rato en la corte junto con Gabasa y Zarra, los dos eunucos del rey que la custodiaban. Al oírlos conversar, trató de averiguar sus maquinaciones y se enteró de que preparaban un atentado contra el rey Artajerjes. Entonces los denunció al rey. Este hizo interrogar a los dos eunucos y una vez que ellos confesaron, fueron ejecutados. El rey mandó a escribir estos hechos en las crónicas y también Mardoqueo los consignó por escrito. Además, el rey otorgó a Mardoqueo un cargo en la corte y lo recompensó con regalos. Pero Amán, el agagita, que gozaba de gran prestigio ante el rey, buscó la manera de perjudicar a Mardoqueo y a su pueblo por lo que había pasado con los eunucos del rey. Entonces vemos esta primera parte que aparece aquí en este primer capítulo, que no aparece en otras versiones bíblicas. Entonces esto tiene que ver con
algo que vamos a ver en el capítulo número 2, este mismo relato, siendo que aquí muestran de que todo nace a raíz de una inquietud que el Señor coloca en el corazón de Mardoqueo a raíz del sueño, y comienza a estar pendiente y se entera de lo que tramaban los eunucos. Sin embargo, cuando estemos estudiando ya el capítulo número 2, vamos a mirar que las historias concuerdan. Entonces vemos que por lo menos en la Biblia Reina Valera, si vemos en el verso número 1, vemos que no aparece esa historia, y en la Biblia de las Américas, la que normalmente uso, tampoco aparece. Inicia ya hablando de que aconteció en los días de Asuero, ya empieza hablando del rey Asuero, mas no menciona esa parte del sueño de Mardoqueo. Entonces, originalmente este texto, este libro de Esther, no tenía el nombre de Dios en el original, no tenía el nombre del Padre Eterno en el original, y que todo eso en ese texto del sueño de Mardoqueo, algunas frases son agregadas al momento en que fue traducido al griego, lo agregaron. En el verso número 1, ya ahora sí entrando en materia en el capítulo, inicia el capítulo número 1 diciendo: aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Vemos que en este primer verso Asuero reinaba sobre 127 provincias. Asuero, también llamado Jerjes el Grande, fue el quinto rey de Persia entre los años 486 al 465 antes de Yeshua. Según lo que se conoce de Asuero, era un rey soberbio e impulsivo, y era hijo de nada más y nada menos que el rey Darío. Su nombre original, su nombre persa, era Karyasa. Su difícil nombre persa fue transcrito a Asuerus en hebreo. Asuero, que viene del griego Jerjes, que así pues es mejor conocido dentro de la historia secular. Era conocido mejor como Jerjes. Según algunos comentarios bíblicos, los cuales estuve consultando, su imperio, que se extendía del río Indo en Pakistán al Alto Nilo en el norte de Sudán, estaba constituido por unas 127 provincias, las 127 provincias que aparecen en este verso número 1, y eran unas provincias impresionantes. Susa, la antigua capital de Elán, había sido reconstruida por Darío, padre de Jerjes, como una de sus ciudades capitales. La ciudadela estaba en el punto alto de la ciudad y fortificada para proteger al rey. Normalmente todo esto se daba para que el rey fuera protegido. En el verso 2 y el verso 3 dice así: que en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa, estaba allí en esa ciudad, en el año tercero de su reinado ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. Yo no sé si ustedes recuerdan los reyes que hemos estudiado de Babilonia, de Media y de Persia, que siempre tenían unos príncipes ahí alrededor de ellos, unos oficiales, tenían unos ejércitos, pero normalmente tenía unos príncipes ahí alrededor que eran los que siempre estaban allí para aconsejar al rey, y el rey también los consultaba a ellos en los temas que tenían que ver con políticas o con las leyes de Media y de Persia. Entonces, Asuero también tenía esos príncipes. Susa
Una de las capitales del imperio estaba situada en el este del actual Irán. Allí se encontraba la ciudadela con sus palacios y fortificaciones. Entonces vamos a ver una imagen o un mapa que les traje de donde quedaba Susa. Si pueden ver, Susa quedaba aquí. Susa quedaba cerca de Ur de los Caldeos, Caldea, Ur de los Caldeos, y toda esa región pertenecía al imperio media y persa. Sobre todo esa ciudad donde estaban esas fortificaciones donde habitaba el rey. Entonces, Susa es esa la ciudad de la cual se habla aquí en Esther. En el año tercero, cuando habla en el verso 3, en el año tercero de su reinado, se está haciendo referencia al año 833. Y pues aquí podemos ver nuevamente la cronología bíblica, el cuadro cronológico que les traje. Asuero comenzó a reinar en el 486. Y dice la palabra ahí en el verso 3 que 3 años después. Recuerden que los años en esa época iban de manera descendente. 3 años después, o sea, en el año 483. Dice que ofreció en ese año, 3 años después, un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia Media, los nobles y los príncipes de sus provincias. El banquete, el propósito del banquete no se especifica aquí en el texto, pero quizás fue para hacer los planes de la invasión en gran escala de Grecia, que Jerjes emprendió en los años 483 al 480. Estaba haciendo como que unos preparativos y antes de ir a esa guerra, a esa invasión, quiso hacer una celebración. Persia y Media eran entre los pueblos que formaban el imperio persa. Los persas y los medos eran los dos más importantes. Recuerden que los persas prácticamente estaban reemplazando a esa región de Babilonia que había gobernado en un pasado el rey Nabucodonosor, que pues el rey Nabucodonosor era quien gobernaba toda esa región. Entonces, como ya los persas se habían apoderado de todo eso, ya actualmente quienes reinaban toda esa región y eran los más poderosos de todo ese lugar eran los de Media y los de Persia. Dice el verso 4, del 4 al 6, dice: y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. 180 días que duró el banquete. Fueron seguidos por otro celebrado en el palacio, que se prolongó durante 7 días más, el cual se le permitió asistir a los hombres de Susa. ¿Ya? Entonces vemos en este evento que había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenidas por cordones de lino fino y púrpura en anillos de plata, columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento, mosaico de porfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. O sea, esto era un palacio. Este lugar en donde habitaba el rey, pues era un palacio, y él lo estaba mostrando sus riquezas, estaba mostrando su gloria, estaba mostrando todo lo que había logrado. Cuando aquí se refiere a mosaico de porfido, quizás de pronto cuando leemos esta palabra se nos es extraña. Esto era una roca constituida principalmente por cristales y cuarzo, incluidos en una masa de color rojo oscuro, y era muy apreciada para la decoración de edificios.
Entonces era algo muy bonito. Y pues todo lo que vemos aquí, lechos de oro y plata, o sea, todo estaba supremamente adornado y era un lugar muy hermoso. Persia era una potencia mundial y el rey, como centro de ese poder, era una de las personas más ricas del mundo. Entonces, no cualquiera pues iba a tener este palacio. Él estaba mostrando toda su riqueza, toda su gloria, y era para que la gente supiera todo lo que él era. Y ahí pues vemos un corazón que se estaba quizás vanagloriando de todo lo que tenía. Sucede que cuando uno le gusta estar mostrando lo que tiene, eso seguramente hay vanagloria en el corazón. Eso es así. En el verso 7 al 9 dice: las bebidas se servían en vasijas de oro, nada más y nada menos que en vasijas de oro, de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey, y se bebía conforme a la ley. No había obligación porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio que pertenecía al rey Asuero. Hay un comentario bíblico que dice que cuando dice que nadie fuese obligado a beber, significa que los invitados podían beber mucho o poco, como ellos quisieran. Por lo general, el rey controlaba cuánto podía beber sus invitados. Entonces, eso que les presento aquí se refiere a cuando dice en el verso 8 que se bebía conforme a la ley. Entonces, esto lo que da a entender es que bebían conforme a lo ordenado por el rey. O sea, lo que había ordenado el rey era la ley, y esto se tenía que ejecutar. Entonces no había ninguna prohibición. Si alguien quería beber mucho, podía hacerlo, y si alguien quería beber poco, también podía hacerlo. No había en esos momentos restricciones de la cantidad de vino que podían tomar. Sin embargo, el rey siempre tenía el control de esto. En esta oportunidad había dado libertad de lo que quisieran hacer. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres. La celebración fue doble porque, según costumbre oriental, los dos sexos no se mezclaban en público. La reina festejaba a las damas de la corte en un departamento particular. En ese tiempo y con esa cultura no se daba como normalmente nosotros conocemos los eventos y las fiestas, en donde están las mujeres como los hombres reunidos. No se daba eso. Los hombres festejaban por aparte y las mujeres por aparte. Entonces, vamos a ver a continuación que este festejo y quizás este acercamiento de la reina Vasti con las otras mujeres que eran damas de la corte, me imagino que eran las damas de los príncipes que estaban con el rey, esto de cierta manera la perjudicó, porque vamos a ver la decisión que se tomó. Dice el verso del 10 al 14: al séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, o sea, ya se podrán imaginar todos los días que había demorado ese evento. Primero los 180 días mostrándole a la gente todo lo que había en el palacio, todo lo que él había logrado, y luego esos 7 días de banquete. Y dice aquí que
ya el séptimo día, ya el último día del banquete, el corazón del rey estaba alegre por el vino, o sea, estaba ebrio. Él ordenó a Mehumán, a Bigtha, a Arbona, a Bigtha, a Bacta, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey transmitido por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él. Y el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Aquí está pues lo que habíamos comentado ahorita. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media, que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Entonces, cuando hablamos de eunucos, eran hombres por lo general castrados al servicio del rey y de las esposas de este. Eso era lo que se tenía por costumbre, debían de ser eunucos los que estuvieran pendientes a las esposas del rey. Ya el rey estaba ebrio. En esta condición es difícil tomar buenas decisiones, pues el mucho vino nubla el entendimiento hasta del más sabio. Entonces, el rey ya después de estos 7 días estaba ebrio, ya después de tanto tomar vino, y además de mostrar todo su palacio, todo lo que él tenía, quería hacer algo más como para sellar el festejo. Además de mostrar toda la hermosura de su palacio, también quería mostrar a su reina y la mandó a traer. Quería mostrarla delante de todos y que todos pudieran contemplar su hermosura, y para él sentirse quizás orgulloso de la reina que tenía. Entonces él la mandó a traer por los eunucos, y dice que porque era muy hermosa, pero dice aquí que la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey. La reina no quiso venir, hizo caso omiso del mandato del rey. Entonces el rey se enojó mucho y se encendió su furor. Aquí en ninguna parte dice los motivos por los cuales Vasti, la reina Vasti, no quiso venir. No dice absolutamente nada. Pero lo cierto fue que no vino, y esto hizo que Asuero se enojara en gran manera. Entonces el rey, en vista de esto, en vista de su furia, en vista de todo lo que la molestia que tenía porque Vasti no había cumplido su deseo de venir ante él, el rey consultó a los sabios que conocían los tiempos y que conocían las costumbres y que conocían las leyes y el derecho de Media y de Persia. Y estaban junto a él varios de ellos que tenían la entrada delante del rey. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió y cuál fue la decisión que se tomó con base a lo que había hecho la reina Vasti. Dice el verso del 15 al 18: conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti? Esto lo pregunta Asuero a sus príncipes. ¿Qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero transmitido por los eunucos? Y en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo: la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó
que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído de la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Entonces, miren la perspectiva en la que coloca Memucán la situación que acaba de pasar con Vasti. El rey se sentía ofendido y debía hacer algo para aplacar su ira. Ahora, la ofensa no solo era hacia el rey, pues los príncipes tuvieron temor, ya que la conducta de la reina Vasti podía ser conocida por sus mujeres y esto podría ocasionar un desprecio hacia ellos. Entonces, en el verso 19 al 20 dice: si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriba en las leyes de Persia y de Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero, y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino, inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Entonces, fue astuto de parte de Memucán generalizar sobre el tema, pues la reina Vasti tenía contacto, como les decía ahorita. Ella había tenido un banquete con las mujeres. Entonces, ella tenía contacto con las mujeres de los príncipes y estas podían ser influenciadas a rebeldía. Entonces, Memucán, y me imagino que los demás príncipes estaban preocupados. Si las demás ven que esto se hace, que esto se pasa por alto y no se dice nada, las demás en algún momento lo van a hacer. Van a tomar la misma actitud, van a tomar el mismo comportamiento, y esto pues ellos a futuro pues no lo iban a tolerar. Era normal que las mujeres se sujetaran a sus maridos. Y esto pues va mucho más allá, porque Asuero no era simplemente su marido, era el rey. Entonces quizás era algo que quizás la reina Vasti no había tenido en cuenta. Quizás lo tomó como que, estoy especulando con esto, pero quizás lo tomó como que me mandó llamar a mi marido, dile que yo no voy ahora. Pero se olvidó que ese marido de ella, que ese esposo de ella, era nada más y nada menos que el rey de Persia. Y que si la había mandado llamar, ella tenía que ir. Entonces, vemos que la decisión que se toma y que el Memucán es el que toma la vocería de todos los príncipes, esa decisión allí se está teniendo en cuenta no solamente lo que hizo en el momento la reina Vasti, sino lo que podía provocar esa aptitud de ella o ese comportamiento de ella para con las demás mujeres. Entonces ellos en cierta manera se estaban como que curando en salud. Esto hay que ponerle freno de una, porque esto se nos puede volver un desastre. Y termina diciendo el capítulo: esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo dicho por Memucán, y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo. Entonces vemos que el rey Asuero tomó el consejo de los príncipes, lo que había pronunciado Memucán, y tomó acción en esto, mandó cartas a todas las provincias y destituyó a la reina Vasti. Ya la reina Vasti ya no iba a ser más su reina. Y a continuación vamos a ver
todo lo que sucede y cómo Esther Hadasha termina siendo la reina del rey Asuero, la reina de Media y de Persia, y toda esta historia maravillosa que vamos a estar mirando en los próximos capítulos. A manera de conclusión, es difícil sujetarse a una autoridad humana, pero si están es porque el Señor así lo ha dispuesto. Lo que les decía, Vasti como que la reina Vasti como que se le había olvidado que no solo era su esposo quien la había hecho llamar, sino que era nada más y nada menos que el rey de Media y de Persia. Quizá la actitud de él haya sido arrogante, altiva, y la hizo llamar para vanagloriarse delante de los demás y que los demás contemplaran su hermosura y que todos vieran la reina hermosa que tenía el rey. Esa era la intención de su corazón. Pero más allá de eso, era el rey. Era el rey y ella tenía que obedecer a lo que el rey había estipulado. Quizás eso se le pasó por alto en el momento. No sé si en ese momento, como ella también estaba festejando, también estaba tomada. No se dice en la palabra qué conversación tenía ella con las otras mujeres, pero lo cierto fue que ella no quiso venir, y esta decisión de ella causó que fuera destituida del reino. Entonces, en Daniel capítulo 2, verso 21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces es el Señor que había colocado al rey Asuero allí, altivo, vanaglorioso, como sea, pero en el momento era el rey y pues se tenía que hacer lo que él estableciera en el momento. Vasti ignoró esto y le costó su reinado, la destituyeron. Entonces, mis hermanos, esta fue la introducción del libro de Esther, con su primer capítulo, en donde vemos ya en acción al rey Asuero. Todavía no se menciona a Esther por ningún lado. Ya en el capítulo número 2 ya vamos a iniciar, vamos a dar inicio a hablar de Esther, y los invito a que no se pierdan este estudio, este maravilloso estudio del libro de Esther. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Padre Eterno por este espacio, por este estudio, este primer estudio del libro de Esther, y que sea el Señor ayudándonos en medio de este proceso en donde Él nos permite reflexionar en su palabra. Amado Padre, bendito Rey, Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande, eres sumible, eres eterno, Señor, no hay nadie como tú. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre tienes un mensaje para nosotros. Te pedimos, Rey amado, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que seas tú, Señor, dándonos sabiduría y entendimiento para tomar decisiones correctas, decisiones, Padre, que estén aferradas a tu palabra, a tus mandamientos, a tus instrucciones. Te pedimos, Señor, que cada día tu Ruach HaKodesh, Señor, nos inquiete a poder obedecerte, a no ser rebeldes a tu palabra, sino que exista un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte, dispuesto a poder hacer, Señor, las obras que de antemano tú creaste para que anduviésemos en ellas. En estos momentos, Señor, te doy gracias
por el privilegio que nos das de conocer tu palabra, de estudiarla, de poder meditarla, de poder mirar todos los detalles que se encuentran, Señor, allí plasmados y que a veces pasamos por alto. En tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cada día ayudándonos, dirigiéndonos, orientándonos conforme a tu palabra. Te exaltamos, te bendecimos y te honramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, eso fue todo por esta noche, en esta introducción de este libro de Esther, de este estudio del primer capítulo. Le damos gracias al Señor por todo lo que pudimos analizar, por todo lo que pudimos aprender en esta noche. Y pues gracias le doy al Señor porque una vez más, a través de su palabra, somos edificados. Entonces, mis amados hermanos, se les extraña mucho, se les quiere mucho. Pronto nos estamos viendo en Shabbat nuevamente a través de los estudios que nos está impartiendo nuestro pastor y luego el domingo con el estudio de Mateo que está direccionando nuestro hermano Jacob. Entonces, Shalom Alejen, se les quiere mucho, bendiciones.